Prepárate para un viaje alucinante que te llevará desde las chispas que encendieron el siglo XX hasta los secretos que aún podrían reescribir nuestro futuro. ¿Y si te dijeran que Nikola Tesla, el genio detrás de la electricidad moderna, nos ocultó inventos tan avanzados que cambiarían el mundo para siempre? ¿Qué pasaría si la historia que conoces es solo una fracción de la verdad? Hoy, vamos a explorar la vida completa de Tesla, desde sus triunfos legendarios que iluminaron ciudades enteras, hasta las patentes secretas y las teorías sobre experimentos que la historia oficial decidió dejar en las sombras. Olvídate de lo que crees saber, porque la verdadera historia de Tesla es mucho más extraña, más fascinante y más llena de misterios de lo que jamás imaginaste. Este video destapará sus inventos más icónicos y los experimentos más extraños y peligrosos que quedaron sin explicación. Nikola Tesla nació en Smiljan, en el actual Croacia, en 1856, en medio de una tormenta eléctrica. Según la leyenda, la partera exclamó que sería un hijo de la oscuridad, a lo que su madre, una mujer inteligente e inventiva, respondió: no, será un hijo de la luz. Pocas palabras resultaron ser tan proféticas. Desde joven, Tesla mostró una mente extraordinariamente aguda y una memoria fotográfica. Podía visualizar inventos completos en su mente con todos sus detalles, algo que él llamaba visualización. No necesitaba planos ni prototipos iniciales, el invento ya estaba terminado y funcionando perfectamente en su imaginación antes de siquiera tocar una herramienta. Estudió ingeniería eléctrica y física, fascinándose con la idea de la corriente alterna. En esa época, el mundo empezaba a electrificarse, pero la tecnología dominante era la corriente continua de Thomas Edison. La corriente continua tenía limitaciones significativas, viajaba mal a largas distancias debido a la pérdida de energía y requería centrales eléctricas cada pocas manzanas para abastecer una ciudad. Era costosa e ineficiente para la distribución masiva. Tesla vio claramente que la corriente alterna era la solución. Cambiaba de dirección periódicamente, lo que permitía aumentar o disminuir fácilmente su voltaje mediante transformadores, haciendo posible enviar grandes cantidades de energía a largas distancias con pérdidas mínimas. Su visión de la corriente alterna lo llevó a un conflicto directo con Edison. Tesla trabajó brevemente para Edison en Estados Unidos, donde, según la anécdota, Edison le ofreció una gran suma de dinero para mejorar sus motores de corriente continua. Tesla lo hizo, pero Edison supuestamente no cumplió su promesa, diciendo que Tesla no entendía el humor americano. Este desencuentro marcó el inicio de una rivalidad legendaria y la llamada Guerra de las Corrientes. Edison, con sus intereses financieros ligados a la corriente continua, lanzó una campaña de desprestigio contra la corriente alterna de Tesla, intentando convencer al público de que era peligrosa, llegando incluso a electrocutar animales en público para demostrar su punto. Pero Tesla tenía un defensor y socio en George Westinghouse, un inventor y empresario que creyó en el potencial de la corriente alterna y compró las patentes clave de Tesla para sus motores y sistemas de distribución. Juntos, Westinghouse y Tesla desafiaron el dominio de Edison. El gran momento llegó en 1893, cuando la Feria Mundial de Chicago fue iluminada íntegramente con el sistema de corriente alterna de Tesla Westinghouse. Fue un espectáculo deslumbrante que demostró la superioridad y eficiencia de la corriente alterna a una escala masiva. 2 años después, ganaron el contrato para construir la primera gran central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, utilizando el sistema de corriente alterna de Tesla para transmitir energía a la ciudad de Buffalo, a más de 30 kilómetros de distancia. Esto fue un hito tecnológico monumental que probó que la corriente alterna podía alimentar ciudades enteras a grandes distancias, cambiando para siempre la forma en que se distribuye la energía eléctrica en el mundo. Este es uno de sus inventos más icónicos, el motor de corriente alterna y el sistema polifásico, la base de nuestra red eléctrica moderna. En esta etapa de su vida, Tesla era una celebridad. Abrió sus propios laboratorios, primero en Nueva York y luego en Colorado Springs. Fue una época de intensa experimentación y patentes revolucionarias. No solo la corriente alterna, Tesla sentó las bases de la radio mucho antes que Guglielmo Marconi. La Corte Suprema de Estados Unidos finalmente reconoció la prioridad de Tesla en 1943. Póstumamente, inventó el control remoto, demostrándolo con un barco teledirigido en un estanque del Madison Square Garden en 1898, algo que parecía magia negra en la época.
Desarrolló el transformador de Tesla, o bobina de Tesla, un circuito resonante capaz de producir voltajes muy altos y corrientes alternas de alta frecuencia, creando efectos visuales espectaculares como arcos eléctricos y descargas de corona, que utilizaba en sus famosas demostraciones públicas. También exploró la iluminación fluorescente y de neón y desarrolló sistemas de transmisión inalámbrica de señales para comunicación. Pero a medida que su trabajo avanzaba, sus ideas comenzaron a volverse más audaces y menos comprensibles para el público y los inversores. Su interés se centró cada vez más en la transmisión inalámbrica de energía y en aprovechar fuentes de energía que él creía que estaban libremente disponibles en el entorno, lo que él llamaba energía radiante o energía del espacio. Empezó a hablar de la Tierra como un conductor gigante y de la posibilidad de enviar energía a través de ella mediante vibraciones y resonancia. Fue esta fascinación por la transmisión de energía a larga distancia y la resonancia lo que lo llevó por caminos menos transitados, alejándolo de los inventos más convencionales que buscaban los inversores. Construyó laboratorios especializados para estos experimentos más avanzados, como el de Colorado Springs, donde llevó a cabo investigaciones con voltajes y frecuencias altísimas, generando rayos artificiales y estudiando la resonancia de la Tierra. Fue allí donde supuestamente detectó esas señales extrañas que creyó que venían del espacio exterior. Sus diarios y notas de este periodo están llenos de observaciones sobre fenómenos eléctricos inusuales, vibraciones del planeta y la posibilidad de aprovechar energías ambientales. Aunque muchos de sus inventos de esta época obtuvieron patentes, otras ideas se quedaron en el tintero, en bocetos o en la fase experimental sin llegar a ser patentes públicas. Empezó a vislumbrar aplicaciones de sus principios de resonancia y transmisión de energía que iban más allá de la simple iluminación o comunicación. Fue en este punto donde la historia de Tesla comienza a entrelazarse con el misterio y la especulación sobre inventos que nunca vieron la luz por completo, no porque fueran imposibles, sino quizás porque eran demasiado revolucionarios o desafiaban los intereses de quienes controlaban las industrias nacientes. La etapa de Wardenclyffe fue la culminación de este sueño de energía inalámbrica, un proyecto que, como ya dijimos, se enfrentó a obstáculos financieros y quizás a una comprensión limitada por parte de sus propios patrocinadores. Pero Wardenclyffe fue solo una de las ideas que se quedaron a mitad de camino o cuyas implicaciones completas nunca se hicieron públicas. Tesla siguió trabajando en silencio, explorando conceptos que sonaban cada vez más a ciencia ficción, alimentando las teorías sobre sus patentes secretas y los inventos ocultos. La transición de genio célebre a figura enigmática, trabajando en proyectos financiados de forma intermitente o solo con sus propios medios, marcó el comienzo de la parte más misteriosa de su legado. Esta parte inicial nos da el contexto del hombre que cambió el mundo con inventos probados y tangibles, preparando el escenario para los enigmas que exploraremos a continuación, aquellos que desafían nuestra comprensión actual de la física y sugieren que Tesla sabía cosas que nosotros aún estamos intentando descubrir. Sus patentes más icónicas son solo una parte de la historia. Los secretos y misterios que rodean sus otros trabajos son los que realmente capturan la imaginación y nos hacen preguntar qué más era posible en la mente de este genio. Continuamos nuestro fascinante recorrido por la vida de Nikola Tesla, dejando atrás sus inventos mundialmente reconocidos para adentrarnos en los rincones más oscuros y especulativos de su trabajo. Después de sus logros monumentales con la corriente alterna y la radio, la mente de Tesla se dirigió hacia horizontes que la ciencia de su tiempo apenas vislumbraba. Fue aquí donde surgieron las teorías sobre inventos que no vieron la luz, experimentos extraños y un legado envuelto en el misterio. Ya hablamos brevemente de la Torre Wardenclyffe y su sueño de energía inalámbrica global. Pero la historia es más profunda. Tesla no solo quería transmitir energía para iluminar hogares, imaginaba un sistema que pudiera impulsar vehículos, maquinaria y cualquier dispositivo eléctrico en cualquier parte del mundo, sin necesidad de enchufes o combustibles tradicionales. Creía que la Tierra tenía una frecuencia de resonancia natural y que, al sintonizar su sistema con esta frecuencia, podría crear una especie de onda estacionaria global capaz de transportar energía. Si esto suena a ciencia ficción, considera que hoy estudiamos la resonancia Schumann, las frecuencias de resonancia electromagnética de la cavidad entre la superficie terrestre y la ionosfera.
Tesla pudo haber estado investigando un fenómeno real, aunque su aplicación a la transmisión masiva de energía sigue siendo un tema de debate. La supresión del proyecto Wardenclyffe, financiado por JP Morgan, quien retiró su apoyo al darse cuenta de que la energía libre no generaría ganancias por consumo individual, es uno de los argumentos clave para quienes creen en la existencia de inventos suprimidos. ¿Qué tan cerca estuvo Tesla de liberar a la humanidad de la necesidad de combustibles fósiles y cables, y cuánto nos ha costado como sociedad el no haber explorado a fondo esta posibilidad? Los experimentos de Tesla a menudo incluían demostraciones espectaculares, pero también se rumorea que realizó pruebas con efectos mucho más sutiles y potencialmente peligrosos. El incidente del resonador sísmico en su laboratorio de Nueva York, que supuestamente causó temblores en la zona, es un ejemplo. Aunque algunos lo descartan como exageración, la comprensión de Tesla sobre la resonancia mecánica y su capacidad para amplificar pequeñas vibraciones hasta fuerzas destructivas era real. La idea de un dispositivo capaz de sintonizarse con la frecuencia natural de un edificio o de la Tierra misma para causar vibraciones catastróficas es un concepto aterrador, a menudo explorado en la ficción, pero basado en principios que Tesla sí investigó. ¿Desarrolló realmente un arma sísmica, o simplemente comprendió el principio y advirtió sobre su potencial peligroso si caía en manos equivocadas? La falta de planos o prototipos funcionales conocidos añade misterio, pero la idea misma de controlar la energía de la vibración terrestre sigue siendo inquietante. El rayo de la muerte, o Teleforce, es quizás el invento no realizado más famoso de Tesla. Lo describió como un arma defensiva capaz de crear una barrera impenetrable de partículas energizadas. Aunque nunca se construyó un prototipo a gran escala, Tesla afirmó haber resuelto los problemas técnicos para su construcción. Ofreció el diseño a varias naciones en un intento por prevenir la guerra, creyendo que si cada país poseía una defensa perfecta, nadie se atrevería a atacar. La negativa de los gobiernos a financiar el proyecto, quizás por escepticismo, falta de comprensión o miedo a las implicaciones de tal arma, dejó a Teleforce como una patente teórica. Pero en una era de armamento cada vez más sofisticado, la idea de que Tesla pudo haber diseñado una tecnología que aún hoy suena futurista añade peso a las teorías sobre su genialidad adelantada y la posible supresión de sus inventos por su potencial disruptivo en el equilibrio de poder mundial. Las teorías más audaces sobre los inventos no realizados de Tesla se adentran en reinos que desafían las leyes de la física tal como las conocemos. La antigravedad es una de ellas. Si bien Tesla no patentó un dispositivo de antigravedad explícito, sus experimentos con campos electromagnéticos de alta frecuencia y alto voltaje generaron especulaciones. Algunos interpretan sus trabajos sobre la interacción entre la energía y el espacio como intentos de manipular la gravedad o la inercia. La máquina voladora conceptual que describió, que se decía que no necesitaba hélices ni alas, a menudo se asocia con estas ideas. Aunque no hay pruebas concretas de que Tesla lograra anular la gravedad, la persistencia de estas teorías refleja la sensación de que su comprensión de las fuerzas fundamentales de la naturaleza iba más allá de la de sus contemporáneos. Llevando esto un paso más allá, algunos especulan sobre la posibilidad de que Tesla investigara los viajes en el tiempo. Esta idea es la más esotérica y se basa en interpretaciones muy libres de sus experimentos con campos magnéticos rotatorios de alta frecuencia y resonancia temporal. Los relatos, a menudo anecdóticos y sin verificación, sobre experiencias extrañas durante sus experimentos, como la sensación de que el tiempo se ralentizaba, alimentan esta teoría. Si bien es casi seguro que Tesla no construyó una máquina del tiempo en el sentido de la ciencia ficción, el hecho de que sus investigaciones sobre el tiempo, la energía y el espacio generen tales ideas subraya la naturaleza radical de su pensamiento. Gran parte del misterio que rodea estos supuestos inventos no realizados se debe a la suerte de sus documentos después de su muerte. El gobierno de Estados Unidos incautó la mayoría de sus papeles, supuestamente por razones de seguridad nacional dada la guerra en curso y la naturaleza de algunos de sus últimos trabajos, como Teleforce. Aunque una parte de estos documentos fue liberada posteriormente o devuelta, se cree que una cantidad significativa permanece clasificada o se perdió. ¿Qué secretos contenían esos manuscritos perdidos? ¿Planos de energía libre funcional? ¿Detalles sobre antigravedad? ¿Notas sobre comunicación con otros mundos?
La falta de acceso completo a sus últimos trabajos alimenta un sinfín de teorías y la creencia de que información crucial fue deliberadamente ocultada al público. La historia de Tesla también está marcada por su trágico declive. A pesar de haber iluminado el mundo y haber sentado las bases de la tecnología moderna, murió solo y con problemas financieros. Sus ideas más audaces, aunque potencialmente revolucionarias, no encontraron apoyo en un mundo dominado por el pragmatismo comercial y la ciencia más convencional. Se volvió excéntrico, se retiró del ojo público y pasó sus últimos años en hoteles de Nueva York, cuidando palomas y continuando sus cálculos mentales. Su muerte en 1943 y la posterior incautación de sus bienes y documentos cimentaron la narrativa de un genio incomprendido, cuyas ideas fueron suprimidas por aquellos que temían el cambio que traerían o querían controlar la tecnología para su propio beneficio. La guerra de las corrientes, la historia de Wardenclyffe, el escepticismo ante Teleforce, todos estos episodios se interpretan a menudo como evidencia de un patrón de resistencia a las visiones más radicales de Tesla. Sus profecías, o sus visiones sorprendentemente precisas del futuro tecnológico, desde los teléfonos móviles hasta Internet, en su concepto de un sistema nervioso global de comunicación, nos muestran que su mente operaba en una frecuencia diferente. No solo imaginó estas tecnologías, sus principios subyacentes, su trabajo en comunicación inalámbrica y su visión de un mundo conectado sentaron las bases para ellas. La resolución apoteósica de la historia de Nikola Tesla, la culminación de su vida de inventos icónicos y misterios no resueltos, no es simplemente desenterrar un plano secreto. Es comprender que su genio abarcó no solo lo que fue construido y aceptado, sino también lo que fue soñado, lo que fue experimentado en silencio y lo que quizás aún espera ser descubierto. Tesla nos dejó la red eléctrica, la radio, el control remoto y mucho más. Pero también nos dejó preguntas. Preguntas sobre la energía libre, sobre el control de la gravedad, sobre la naturaleza del tiempo y el espacio, sobre nuestra conexión con el cosmos. La fascinación por los secretos y misterios de Tesla no es solo por el morbo de lo oculto. Es el reconocimiento de que su visión del mundo y sus ideas sobre la energía y la tecnología eran tan profundas que aún no las hemos comprendido o aprovechado por completo. Su vida fue una epopeya de chispas, inventos, conflictos, sueños truncados y enigmas perdidos. La verdadera apoteosis de Tesla es la perdurabilidad de su espíritu visionario, la posibilidad de que sus ideas más radicales aún contengan la clave para un futuro más brillante y energéticamente libre. La historia completa de Nikola Tesla, con todas sus luces y sombras, sus inventos icónicos y sus patentes secretas, es un testimonio del poder ilimitado de la mente humana y un recordatorio de que los misterios más grandes a menudo se encuentran justo donde dejamos de buscar. Su legado nos sigue desafiando a soñar en grande y a cuestionar lo que nos han contado, porque quizás el futuro que Tesla imaginó todavía sea posible. Y así concluye nuestro viaje por la increíble mente de Nikola Tesla, desde las luces que encendieron el mundo hasta los misterios que aún hoy nos hacen soñar con un futuro diferente. Su historia, con todos sus inventos y enigmas, sigue más viva que nunca. Si te ha fascinado tanto como a nosotros, déjanos un me gusta en este video. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones por los secretos de la historia y la ciencia, asegúrate de suscribirte al canal. Gracias por acompañarnos en este descubrimiento.